Vamos a continuar con el estudio del Six Sigma. Vamos a revisar la metodología que nos va a llevar a implantar este tipo de técnica para mejorar la calidad en una empresa. Bueno, entonces ya vimos los pasos. Vamos a empezar con el primero, que es la parte de definición. Bueno, aquí uno de los conceptos claves que debemos de tomar en cuenta en esta etapa es la declaración del problema, los CTQs, el alcance del proyecto y la asignación del proyecto. Vamos a ver cada uno de estos. Declarar el problema. ¿Cuál es el propósito? Pues primeramente definir y cuantificar claramente el problema. También es importante que para poderlo controlar pues sepamos qué aspectos son importantes para medir. La medición es algo muy importante, debemos de tomarlo siempre en cuenta, ya que esto nos va a permitir saber si estamos yendo por buen camino o debemos de hacer alguna corrección. Por ejemplo, aquí habíamos visto este caso del puesto de limonada. Aquí nos dice que el tiempo que tardan los limones en ser transportados hasta el puesto de limonada está ocasionando insatisfacción en los clientes. Como primer paso, bueno, ya vimos que el tiempo que tardan causa insatisfacción. Se hace una primera revisión. En promedio aquí dice que toman 8 días hábiles en enviar los limones desde el agricultor al puesto. En esta segunda revisión, el tiempo de transporte de los limones toma 8 días para enviar los limones desde el agricultor al puesto. 3 de estos días de transporte se consumen entre el mayorista y el puesto. Entonces aquí se está identificando pues qué es lo que está generando este retraso. Ok, como estamos hablando del que está causando satisfacción en el cliente, pues hay que identificar qué es un cliente. Aquí, como nos indica en términos simples, es el receptor de un producto o un servicio. Podemos identificar que tenemos dos tipos de clientes, un cliente externo y un cliente interno. El cliente externo es el que recibe el producto o el servicio ya final, mientras que el cliente interno pues va a ser dentro de la misma operación. Vamos a ver unos ejemplos como los que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí hablamos de clientes de los fabricantes de ropa. Los externos pues son las tiendas de menudeo, los distribuidores de mayoreo, compradores al menudeo y compradores por internet, mientras que los internos pues son dentro de la misma empresa pero en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos ensambladores, logística, contabilidad, distribuidores. Todos estos son clientes internos dentro de la empresa y también los debemos de tomar en cuenta. Los CTQs, estos son críticos de calidad. CTQs está en inglés y principalmente son las características importantes para el cliente, es decir, qué es lo que al cliente le importa más del producto o el servicio que está recibiendo. Podemos hablar acerca de la calidad del producto. Algunas cosas importantes pues es la confiabilidad, la durabilidad, el prestigio, el servicio que está recibiendo. Cuando hablamos de calidad en el servicio, bueno, pues tenemos aquí la conveniencia, la confiabilidad, la velocidad, entre otras cosas. A lo mejor lo más importante es el precio. Bueno, pues aquí podemos hablar acerca de un precio original bajo, los costos totales, términos, impuestos y garantías, rebajas, etcétera. Entonces, son algunas características, no necesariamente tienen que ser estas. Aquí sí es importante que las sepamos identificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a estar utilizando algo que se llama la voz del cliente. No es otra cosa que escuchar lo que el cliente dice. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de investigaciones, transacciones formales, contacto casual, comunicación interna, comunicación externa, inteligencia interna, entre otras cosas. Puede ser, la verdad es que muchas de las empresas tienen ya una línea telefónica para que el cliente pueda expresar su satisfacción o insatisfacción, y bueno, pues esto también es de utilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pasar esta voz del cliente a un crítico de calidad. Por ejemplo, el cliente nos dice:
siempre transfieren mi llamada con 3 o más personas. Esto es algo muy común cuando nosotros tratamos de hacer alguna aclaración y nos comunicamos por teléfono. Generalmente el menú es bastante largo y a veces no damos con la persona indicada a la primera. Entonces el cliente pues tiene insatisfacción en este tipo de servicio. El punto clave en esta cuestión pues es querer hablar con la persona correcta la primera vez, es decir, que la primera que nosotros marquemos recibamos la atención. ¿Cuál sería lo malo? Pues agregar puntos adicionales al menú del sistema de voz, que es lo que generalmente ocurre. Y lo bueno pues sería que el cliente es transferido con la persona correcta la primera vez. Entonces aquí tenemos otros 2 ejemplos, igual si quieren los pueden revisar, pero finalmente es escuchar lo que nos dice el cliente, identificar cuál es el punto clave, qué sería lo malo y cuál sería lo bueno. Ok, es importante que también dentro de esta parte de la definición pues hagamos un mapa del proceso. Ya sabemos que esto pues es una representación utilizando símbolos para poder identificar cuáles son los puntos o los pasos del proceso. Generalmente nosotros manejamos entradas, procesos, salidas. Sin embargo, aquí en este tipo de metodología pues estamos incluyendo 2 puntos más, lo que sean nuestros proveedores y nuestros clientes. Entonces el proveedor es el que proporciona las entradas al proceso, es quien nos va a surtir de materiales. Las entradas, bueno, pues ya sabemos que tenemos materiales, recursos, ya sea financieros o pueden ser recursos como mano de obra o maquinaria, entre otras cosas. El proceso pues son las actividades que se hacen para darle forma a esta materia prima y tener el producto terminado. Las salidas pues finalmente van a ser estos productos o servicios que estamos ofreciendo y el cliente pues es quien recibe estos productos. Bueno, esta es una manera de poderlos representar. Por ejemplo, aquí tenemos un fabricante de partes, un operador de ensamble de planta, programadores como proveedores. En las entradas, bueno, tenemos aquí centro de mezclado, transportadoras. En el proceso, vehículos transportados del ensamble final al destino del distribuidor. Las salidas, pues es un vehículo entregado en el distribuidor correcto dentro del marco del tiempo designado y el cliente, pues los distribuidores del país. En este ejemplo, pues estamos hablando de la fabricación de automóviles, desde que se producen hasta que se entregan a los distribuidores. Bueno, aquí tenemos la simbología utilizada en los diagramas de proceso, creo que estos ya los identificamos. Bueno, si no, de todos modos vamos a checarlos aquí. Creo que sí hay algunos que cambian un poco. Tenemos los cuadrados, que son una operación. Que parece como una D, pues es un retraso, una demora. El círculo es una inspección. El triángulo invertido, almacenamiento. El rombo es una decisión y la flecha pues es un transporte o movimiento de materiales. Volviendo al ejemplo del puesto de limonada, pues tenemos lo siguiente. Una operación, limones empacados en cajas. Espera para cargar en el camión. Se carga en el camión, se transporta al mayorista, se descarga. Hay una orden llenada y revisada, transporta el puesto de limonada, descarga en el puesto de limonada y pues hace la limonada. Es importante que tengamos este diagrama de procesos para identificar dónde podríamos tener ahí algún problema que nos esté causando esta demora. Bueno, retomando este ejemplo que nos decían. Bueno, finalmente pues ya una vez que hacemos esto hay que asignar el proyecto. Para esto pues generalmente se hace un formato donde se define pues todas las características del proyecto, quién lo va a hacer, se define claramente el problema y bueno, pues ya para empezar a asignarlo. El segundo paso de esta metodología pues es la medición. Bueno, aquí qué es lo que vamos a identificar: la medición, la variación, información, plan de recolección, análisis del sistema de medición y el análisis de capacidad. ¿Por qué es importante medir? Bueno,
La medición pues nos permite conocer precisamente el funcionamiento de algo, saber si está operando dentro de los valores establecidos, y de esta manera pues identificar si algo está causando que haya variaciones. Lo importante de medir es que pues, si no podemos medir algo, pues no lo vamos a poder controlar. Esto es algo claro e importante. Y finalmente, bueno, pues cuando identificamos qué es lo que está causando la variación, pues poderlo aislar, poder hacer algo, establecer alguna mejora. Bueno, aquí por ejemplo nos dice que todos los procesos tienen variación, y esto es cierto. Generalmente no hay ningún proceso perfecto, y por más controlado que esté, generalmente siempre con el paso del tiempo empieza a haber esas variaciones. Vemos aquí en este ejemplo de gráfica tenemos en el eje de las Y las mediciones, y en el eje de las X el tiempo, y vemos cómo de alguna manera pudiéramos tener esas variaciones respecto al tiempo en nuestras mediciones, es decir, no todas van a ser lineales, o en este caso van a ser las mismas. Entonces es por eso que necesitamos identificar qué es lo que está causando estos cambios en nuestras mediciones. Aquí, por ejemplo, podemos identificar cuáles son las causas de la variación. Por ejemplo, las máquinas, generalmente las máquinas cuando sufren alguna descompostura, pues esto va a causar esas variaciones. Posiblemente los materiales no tienen la calidad necesaria, o el método que estamos ocupando no es el adecuado. De hecho, también otra fuente de variación puede ser nuestra misma medición, ya sea que no estemos realizando las mediciones de la manera adecuada, o la persona que las está haciendo pues también no las toma como debe ser. Podemos tomar en cuenta que la naturaleza puede causarnos esta variación, o el mismo persona. Todos estos elementos pues son fuentes de variación en nuestros procesos. Ok, bueno, la información que nosotros vamos a recabar la podemos clasificar en dos tipos, ya sean datos por atributos o por variables. Las variables generalmente son datos que podemos tomar dentro de un rango. Generalmente los obtenemos a través de instrumentos de medición, como pueden ser calibradores, pueden ser a lo mejor un micrómetro, un termómetro, un manómetro, etcétera, dependiendo qué es lo que estemos midiendo. Y los atributos, pues aquí de manera muy simple los podemos clasificar en dos: pasa no pasa, o funciona no funciona. Esto es así de manera muy, muy sencilla. Generalmente es más conveniente trabajar por variables, pero pues si no pudiéramos, podemos manejar por atributos. Ok, por ejemplo, aquí podemos tener los siguientes ejemplos. Por ejemplo, podemos hablar de este automóvil tiene una buena aceleración. Aquí por atributos, acelera de 0 a 60 millas por hora en menos de 8 segundos. Aquí pues nosotros podremos decir sí o no. Por variable, pues aquí ya estamos tomando el tiempo exacto que toma acelerar de 0 a 60 millas por hora. Entonces esta es la diferencia entre atributos y por variable. De hecho, si se dan cuenta, el mismo medible lo podemos tomar en ambos casos. Otra cuestión, podemos ver, esta parte no es buena, bueno, no satisface especificación límite, pues satisface o no satisface, o pasa o no pasa. Y por variable, pues ya estamos hablando de tomar la medición exacta. Y pues generalmente en las mediciones y en cualquier proceso vamos a estar manejando tolerancias. Bueno, hay que establecer un plan de recolección. ¿Cómo vamos a hacer nuestra recolección de nuestros datos? Generalmente, bueno, aquí podemos tomar estas preguntas: ¿qué información se recolectará? ¿Por qué se necesita? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se recolectará? ¿Cuándo se recolectará? ¿Y dónde se recolectará? Respondiendo a estas preguntas podemos hacer este plan de recolección. Aquí vamos a tomar este ejemplo. Nuevamente tenemos el ejemplo de la limonada. Aquí nuestra variable de respuesta, que es Y, tenemos el tiempo que toma
llevar los limones del mayorista al puesto. La información existente pues son registros de ventas y los críticos de calidad. Tenemos 3 variables definidas. La primera sería llegar al mayorista, el tiempo en tránsito y llegar al puesto. Dentro de esta información existente, pues lo único que tenemos es la llegada de los limones al puesto. ¿Qué información necesitaríamos adicional? ¿Cuándo llegan los limones? Fecha y hora. Y cuándo salen los limones del mayorista, también en fecha y hora, para que de esta manera sepamos el tiempo que estuvieron en este punto antes de llegar al puesto. Entonces aquí pues si la información que tenemos no es suficiente, pues hay que identificar qué otros datos son importantes para nuestro caso y poderlo pues de alguna manera medir. Aquí pues estaríamos hablando del tiempo, que sería lo que estaríamos midiendo. Y bueno, pues ya una vez que identificamos esto, pues hay que hacer un muestreo de datos. Esto pues ya lo revisaron ustedes en estadística. Hacer muestreos no es otra cosa más que tomar de la población total una pequeña parte para poder hacer el análisis o hacer nuestras mediciones. Bueno, de esto sabemos que existen diferentes tipos de muestras. Lo más ideal sería utilizar un muestreo aleatorio. Bueno, aquí algunas de las razones para utilizar o hacer el muestreo, pues como nos dice aquí, se pueden obtener conclusiones sólidas a partir de una cantidad relativamente pequeña de información. Y esto es importante principalmente cuando las mediciones que hacemos pues van a generar o son de pruebas destructivas. Cuando se destruye la pieza para medir alguna parte de la pieza, bueno, pues es importante que hagamos un muestreo, porque si medimos toda nuestra población, pues nos vamos a quedar sin nada. Bueno, es importante, otro punto clave en esta metodología, hacer el análisis del sistema de medición. ¿Qué es esto? Pues es una evaluación cuantitativa de las herramientas y del proceso que se utilizaron al hacer las observaciones de la información. Es decir, identificar si la manera en la que estamos haciendo nuestras mediciones es la adecuada y si los instrumentos que estamos ocupando pues también están de alguna manera calibrados y nos dan mediciones precisas. Para ello pues podemos utilizar un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Pues esto, como ya ustedes saben, lo tuvieron que haber visto en control estadístico de calidad. Pues hay que hacer pruebas en cuanto a los instrumentos y en cuanto a las personas o al personal. Actualmente pues existen muchos software que nos dan este tipo de datos. Uno de ellos es Minitab. No sé si alguna vez lo han escuchado o lo han utilizado. Aquí podemos obtener o hacer este estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Lo único que necesitamos hacer pues es hacer nuestras observaciones, ingresarlo al software y en automático nos va a arrojar un informe como este, en donde pues podemos identificar cómo se está generando esta variación. De hecho podemos ver si nuestros operadores lo están haciendo de la manera adecuada, si se obtienen valores similares o si en este caso hay variación entre la medición de uno con respecto al otro y si esto es relevante, porque pues como ya vimos las mismas personas son una fuente de variación, pero hay que ver si esa variación que ellos están metiendo pues es la que nos está generando pues un mayor problema. De hecho aquí lo importante es esta primer gráfica en donde vamos a poder identificar qué es lo que nos está causando nuestra mayor variación. Aquí vemos que tenemos la repetibilidad y la reproducibilidad. Estos pues como ya les indiqué, uno se va a deber al instrumento y el otro se va a estar generando por el operador. Y otra de las fuentes importantes, que es la que nos debería de dar esa mayor variabilidad, es la pieza en cuestión. Esto que dice parte a parte, es decir, de una pieza que yo mido a otra,
Si la pieza es la que está variando, pues entonces ahí no hay problema con nuestro sistema de medición. Aquí lo importante es que aproximadamente sea un 10% la variabilidad que está ingresando la repetibilidad y la reproducibilidad, eh, para que nuestro sistema sea el adecuado. Generalmente pues las piezas, debido al proceso, pues son las que están cambiando, las que no son todas, no todas tienen las mismas dimensiones, por eso es que meten esta variabilidad. Bueno, nuevamente, dentro del control estadístico, ustedes tuvieron que haber visto estos indicadores que son los que nos van a poder ayudar a medir el desempeño en el proceso. Los famosos CP, CPK, también las partes por millón, defectos por unidad y defectos por millón de oportunidades. Estos pues son indicadores que nos van a poder permitir conocer el estado óptimo de nuestro proceso, si es bueno o tenemos ahí algún problema. También, como les comenté, pues Minitab es una herramienta estadística y también nos puede dar estos indicadores, nos puede dar los gráficos, y nada más es cuestión de que nosotros los analicemos. Okay. Bueno, tenemos un indicador así como clave, que son los defectos por millón de oportunidades. Generalmente es algo sencillo. En este caso la fórmula es los defectos divididos entre el número de unidades analizadas por las oportunidades y lo multiplicamos por 1.000.000. En este caso, pues los defectos, pues ya sabemos que son todos aquellos que no cumplen con las características importantes en el producto. En este caso N, pues aquí nos está representando las piezas que estamos analizando, y las oportunidades son todos aquellos puntos que tenemos en donde podemos cometer un error. Un ejemplo de esto sería al llenar un cheque. Por ejemplo, ¿cuántas oportunidades de equivocarme tendríamos? Bueno, pues podría ser al escribir la cantidad, al escribir el número o al realizar la firma, porque muchas veces no hacemos las firmas de la manera correcta, o no todas son iguales. Entonces, en este cheque, al firmar un cheque, tendríamos 3 oportunidades de equivocarnos. Entonces aquí habría que identificar en cada uno de nuestros productos que estamos elaborando cuántas oportunidades tenemos de equivocarnos. Puede ser a lo mejor al poner un clavo, o al pintarlo, etcétera, dependiendo qué es lo que estemos realizando en el proceso, pues va a ser las oportunidades que tenemos de equivocarnos. Bueno, al hacer esta operación, pues nosotros también podemos traducir esos defectos en un valor estandarizado de Z. Recordemos que cuando nosotros manejábamos en estadística inferencial, había una tabla que es la tabla Z de distribución normal. Es un dato estandarizado, y generalmente este valor de Z nos va a indicar cuántas desviaciones estándar tenemos de nuestra media hacia alguno de nuestros extremos. Entonces, pues con esto podemos identificar. Aquí tenemos el siguiente caso. Tenemos 500 unidades procesadas, el número de defectos contabilizados son 57 y las oportunidades son 3. Aquí nos está dando al multiplicarlo por 1.000.000 nos dan 38.000. Esto quiere decir que por cada millón de unidades procesadas estaríamos generando 38.000 defectos, lo que nos daría un valor estandarizado de 1.77. Pues realmente es bajo, o sea, si lo comparamos, pues por cada millón 38.000, pues es una cantidad baja. Sin embargo, bueno, pues esto podría a lo mejor mejorarse. Pasando a la siguiente etapa, la parte del análisis. Aquí vamos a enunciar la definición y el propósito de las herramientas del análisis gráfico, la aplicación de estas herramientas, y describir los métodos de verificación de las causas raíz.
En este punto vamos a utilizar algunos diagramas, son herramientas gráficas que nos van a ayudar a identificar si nuestros procesos, o más bien en dónde estamos teniendo estas fuentes de variabilidad en nuestros procesos. Por atributos vamos a manejar lo que sería un diagrama de Pareto, y por variables tenemos gráficos de corridas, diagramas de cuadro, histogramas o diagramas de dispersión. El diagrama de Pareto, como ya sabemos, es una herramienta que nos va a permitir priorizar. Generalmente aquí tenemos una cantidad de problemas, y pues aquí aplicaremos esa regla del 80-20, en donde decimos que pues generalmente el 80% de nuestros problemas se concentra en el 20% de nuestras causas. No siempre se aplica esta regla, no quiere decir que el primer problema va a tener el 80%, esto no siempre es así, pero pues si ustedes pueden notar aquí en este ejemplo, tenemos 6 causas, y pues una de ellas es la que nos está causando un mayor problema. Entonces, si resolvemos este problema, pues estaríamos teniendo una gran mejora. Entonces, este pues es un gráfico en donde vamos a estar identificando por medio de estas barras cuál sería el que tiene mayor problema, y esta línea roja pues no es otra cosa más que el acumulado. Nos vamos a ir acumulando hasta llegar al 100%. Entonces, nuevamente, el diagrama de Pareto pues es una herramienta que nos va a ayudar a priorizar cuál sería el problema que tenemos que resolver primero. Los diagramas de cuadro o diagramas de cajas y bigotes son estas que tenemos aquí. Generalmente este tipo de gráficos lo que hacemos es graficar los cuartiles, en donde la línea que tenemos al centro pues va a representar la mediana de un conjunto de datos. Pues ahí lo que hacemos es clasificarlos en cuartiles, y bueno, vamos a identificar hacia qué lado están concentrados la mayor cantidad de mi información. Bueno, generalmente hay algunos casos en donde vamos a tener puntos fuera dentro de nuestros gráficos de cajas. Esos puntos que están fuera los vamos a llamar aberraciones. Ahí pues son puntos que generaron algún problema o que lo hicieron que quedaran fuera de este rango. También para hacer este tipo de gráficos pues podemos utilizar alguna herramienta estadística, o también se puede hacer de manera manual. También tenemos los histogramas. Bueno, esto ya es algo muy común. Los histogramas nos van a poder identificar si tenemos nuestros datos, si están sesgados, es decir, si están cargados a la derecha o a la izquierda, identificar en qué segmento pues se va a encontrar nuestra media, moda y mediana. Y bueno, pues lo más lógico, lo más común en este tipo de histogramas, y sobre todo cuando hablamos de mediciones de piezas estandarizadas, es que presenten una forma de campana de Gauss, o tengan una distribución normal. Eso sería lo ideal. Bueno, entonces eso sería la parte del análisis. Nada más es identificar a través de las herramientas gráficas las fuentes de variabilidad, y posteriormente bueno, vamos a pasar a esta parte de la mejora. Aquí algunas de las herramientas que se pueden utilizar. Bueno, pues tenemos estas: hacer una lluvia de ideas, un mapa de procesos de cómo debe ser y un estado futuro, utilizar los AMEF, un análisis de costo-beneficio, dirigir un piloto de una mejora, y bueno, analizar la capacidad del proceso. Ok, aquí pues primero pues vamos a refinar los criterios de mejora. Hay que establecer los criterios deseables a fin de que se reflejen su importancia relativa. Generalmente pues aquí lo ideal es hacer una ponderación, comparar los otros criterios y evaluarlos en base a su importancia, es decir, del 1 al 10 cuál sería el más importante. Bueno, otra herramienta utilizada en este punto de la mejora pues es el diseño de experimentos.
Esto también es otra herramienta estadística, por eso es que Six Sigma se basa mucho en la estadística. De hecho, ustedes lo vieron en Estadística Inferencial 2, en donde vieron esta cuestión del diseño de experimentos, en donde, bueno, podemos hacer varias pruebas. Tenemos los diseños por bloques, o tenemos los diseños factoriales. Aquí pues lo que nos vamos a hacer es hacer cambios en nuestras variables de entrada para ver cuál es la respuesta o cómo se va a afectar nuestra respuesta. Pues la idea de hacer experimentos pues es ver qué es lo que nos está dando el mejor resultado. Algunos pasos para la experimentación, pues seleccionar las variables de respuesta, seleccionar los factores independientes o las variables X que nosotros podemos controlar o mover, escoger los niveles de los factores, seleccionar el diseño experimental, recolectar la información, analizarla, llegar a las conclusiones y finalmente pues aplicar estos cambios. Aquí pues tenemos en este diseño de experimentos el diseño factorial. Tenemos dos factores que sería el limón y el azúcar. Algunas combinaciones o niveles dentro de estos factores pues tenemos si el limón es recién exprimido o si tenemos un concentrado. En cuanto al azúcar, los niveles pueden ser que sea refinado o sin refinar. Bueno, aquí pues no me voy a meter a estas cuestiones de cómo se debe de hacer, solamente comprender que esta herramienta se ocupa en esta parte de la mejora. Bueno, por último tenemos ya nuestra fase de control. Aquí pues lo que vamos a hacer, como se nos indica aquí, es sostener esta mejora, ya sea eliminando la oportunidad de defecto o monitoreando el proceso de mejora utilizando un sistema de retroalimentación. La verdad es que si no podemos controlar nuestro proceso, pues al poco tiempo este va a volver a regresar a la situación que estábamos antes. Ok, bueno, a prueba de error. Aquí, por ejemplo, nos habla de un sistema, digámoslo así, una metodología que es a prueba de error. Bueno, este está diseñado para enseñar al personal seleccionado cómo aplicar estas técnicas a las operaciones y los procesos de manufactura. Los procesos también a prueba de error están diseñados para no requerir un entrenamiento extenso del operador mientras permite que la operación se realice de la manera correcta cada vez. Esta sería una manera de poder controlar nuestra operación. Los pasos para hacer este procedimiento de prueba de error, pues describir el defecto o posible defecto y qué tan frecuente se presenta. Identificar dónde se presenta el defecto en el proceso. Es decir, dentro de nuestro diagrama, identificar en dónde sería ese punto crítico. Analizar las labores asociadas con el paso del proceso identificado. Aplicar el análisis de los 5 porqués para determinar la causa raíz. Identificar la estrategia para realizar la prueba de error y verificar la eficiencia de las acciones. Adicional, podemos utilizar también nuestros gráficos de control. Estos, pues como lo podemos ver aquí en el ejemplo, no es otra cosa más que una gráfica en donde vamos a tener nuestros puntos que nos van a indicar si se encuentran dentro de nuestros límites de control y bueno, ver cómo se comportan. Generalmente en este tipo de gráficos lo que debemos de identificar es si se presenta algún patrón dentro de nuestras cartas de control. Y bueno, pues esto también nos va a permitir hacer un monitoreo e identificar si empieza a haber variaciones. Bueno, aquí por ejemplo, como les decía, tenemos que identificar patrones dentro de nuestras cartas de control. Hay que ver si existen varios puntos seguidos que presenten una tendencia creciente o decreciente, si la mayoría de los puntos se encuentran en la línea central, si hay un punto fuera de nuestros límites de control, pues efectivamente hubo un problema y hay que identificar por qué. Entonces hay varias cosas que debemos identificar dentro de nuestras cartas de control. Generalmente este tipo de gráficos los podemos hacer de manera más regular. Hay algunas empresas que los hacen a lo mejor
pues cada semana para identificar si el proceso sigue estando bajo control estadístico, si hay que hacer alguna adecuación, una mejora. En este tipo de gráficos pues tenemos varios tipos. Bueno, por ejemplo, aquí nada más para tomar en cuenta los límites superior e inferior, pues como nos indica aquí, están ubicados a 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la línea central. Generalmente esa línea central representa el promedio de nuestros datos. La desviación estándar se utiliza para determinar sus límites de control y bueno, aquí pues se utilizan algunas fórmulas. Nuevamente aquí también Minitab nos ayuda a tener nuestros gráficos de control y ya nada más es cuestión de interpretarlos. Dentro de nuestras cartas de control pues podemos tenerlas también por atributos y por variables. Por variables podemos tener nuestras cartas de X barra que representa el promedio, nuestra carta R para los rangos, podemos tener una carta S para la desviación estándar. Por atributos pues tenemos nuestros gráficos P que nos van a dar la proporción de defectos. Tenemos nuestros gráficos U que también nos van a dar las unidades defectuosas, entre otras cosas. La verdad es que aquí sí tenemos varios tipos de cartas de control dependiendo nuestros datos, si son por atributos o por variables. Aquí pues nada más es identificar la medición, que es lo que estamos midiendo para saber cuál es la que vamos a ocupar. Bueno, ya una vez que utilizamos esto, pues también hay que hacer un plan de control. Este plan de control proporciona detalles sobre las acciones que se tomarán en caso de que los gráficos de control indiquen que el proceso está fuera de control. Es decir, es como un plan de contingencia. Y bueno, podemos utilizar un formato como este, donde tenemos el departamento, el proceso, ubicación, y bueno, dentro de nuestro cuadro tenemos verificación del empleado, las características del parámetro, el crítico de calidad, la especificación. Como les decía, todos los productos que se elaboran van a tener una especificación, es decir, cuál sería el valor ideal para ese producto y pues por lo regular siempre nos dan una tolerancia. Método de medición, tenemos el tamaño de la muestra, la frecuencia, quién mide, dónde se registra, la regla de decisión, medida correctiva y número de referencia. Pues básicamente esto sería así a grandes rasgos lo que es la metodología de Six Sigma. Hay varios cursos de capacitación para certificarse como ya sea lo más común es encontrar una certificación Green Belt, ya que pues son herramientas muy básicas. Generalmente los Green Belt no entran tanto en esta parte del diseño de experimentos, eso ya queda para los Black Belt o los Master Black Belt. Sin embargo, bueno, pues ustedes ya tienen las herramientas básicas de la estadística, conocen un poco para poderse adentrar y que no les sea difícil el comprender esta metodología.